Si alguna vez has pisado una chincheta o te has quemado la lengua con una bebida caliente, probablemente pienses que sabes lo que es el dolor. Y no te voy a mentir, hace falta aguante para soportar un golpe en el dedo pequeño del pie contra una esquina, o incluso más si te llegas a fracturar. Pero hablando científicamente, existen algunas condiciones médicas que son mucho más dolorosas que un golpe en el dedo del pie. Mucho más. El dolor puede ir desde algo molesto hasta una experiencia tan intensa que cambia tu vida. Y antes de que hablemos de las 5 condiciones más dolorosas, es útil entender por qué medir el dolor es tan complicado. Biológicamente, el dolor es una forma en que tu cerebro te dice: ¡Hey! Algo malo está ocurriendo. Es una sensación que nos ayuda a protegernos de cosas peligrosas. Tu sistema nervioso lleva todo tipo de mensajes a lo largo de tu cuerpo, incluyendo información sensorial sobre el mundo que te rodea. Y tienes receptores especializados para distintos sentidos, como los fotorreceptores en tus ojos o los receptores de sabor en la lengua. Los nociceptores, en particular, detectan diferentes tipos de daño en el cuerpo. Cuando los nociceptores se activan, envían señales a tu cerebro, que interpreta esas señales como ¡ay! La palabra interpreta es clave. No existe una señal de dolor que se pueda medir en las células nerviosas ni que se pueda aumentar o disminuir como si fuese el volumen de una radio. El dolor es una experiencia subjetiva y cada cerebro lo procesa de manera distinta. Por eso, cuando los médicos hablan con los pacientes sobre sus experiencias, usan herramientas como escalas visuales, donde puedes señalar diferentes caras de dolor, o escalas numéricas donde calificas el dolor de 0 a 10, siendo 0 sin dolor y 10 el peor dolor que puedas imaginar. Pero el 3 en la escala de una persona podría ser el 7 para otra. Dado que no existe un estándar universal para el dolor, muchas personas terminan describiéndolo con metáforas que luego pasan a los registros médicos y los estudios científicos. Aunque tu cabeza no esté literalmente en llamas o no tengas un cuchillo clavado en el brazo, podrías describir el dolor como ardiente o punzante para expresar la intensidad de lo que sientes. Así que al presentarte 5 de las enfermedades más dolorosas, en realidad estamos hablando de 5 cosas que parecen extremadamente dolorosas según la suma de experiencias subjetivas. Dicho esto, estas 5 y sobre todo la última casi con seguridad llevan la escala de dolor al máximo. Empecemos con fuerza, o mejor dicho, con un dolor tipo trueno. La cefalea en trueno es una de esas afecciones que se presentan de forma súbita, como el golpe de un trueno en medio de una tormenta, con un dolor intenso que aumenta en menos de 30 a 60 segundos, y no parece tener una causa obvia, como estar resfriado o pasar mucho tiempo mirando una pantalla. El término cefalea en trueno se acuñó por primera vez en un estudio de caso de 1986 sobre una paciente de 42 años que tuvo 3 episodios en una semana, y describió el dolor como si le golpearan la cabeza con un martillo. Desde entonces, otras personas lo han descrito como el peor dolor de cabeza de todos. La cefalea en trueno se trata como una emergencia médica, que requiere que los médicos realicen pruebas adicionales, ya que creemos que podría ser una señal de advertencia de otra condición grave relacionada con el cerebro. Ese estudio de 1986 investigaba la relación entre dolores de cabeza intensos y aneurismas cerebrales, donde los vasos sanguíneos en el cerebro se debilitan, se expanden y en algunos casos pueden llegar a romperse. En el caso de su paciente, encontraron un aneurisma cerebral sin romper, que pudieron tratar y sellar antes de que empeorara. Pero el dolor intenso de una cefalea en trueno también podría significar que un vaso sanguíneo en tu cerebro se ha roto y ha comenzado a sangrar, que hubo un cambio en la presión del líquido en el cráneo, o que un coágulo está impidiendo el flujo de sangre al cerebro. Dado que el cerebro necesita la cantidad correcta de flujo sanguíneo en los lugares correctos para recibir oxígeno y mantener todo en funcionamiento, es bastante peligroso si ocurre alguna de estas cosas. En resumen, no puedo dar consejos médicos, pero si esto te ocurre, lo mejor es acudir a emergencias.
Siguiendo la analogía de la tormenta, no puede haber trueno sin relámpago, así que es apropiado hablar de la neuralgia del trigémino, que los pacientes han descrito como un relámpago en la cara o el peor dolor del mundo. Es un dolor súbito, severo y punzante que se concentra en cualquier lugar a lo largo del nervio trigémino, que es el nervio más grande que pasa bajo la piel de tu rostro y controla muchos de tus músculos faciales y sensaciones. Básicamente, el nervio trigémino te permite masticar un trozo de pan o sentir un suave beso en la mejilla. Y, desafortunadamente, la neuralgia del trigémino puede hacer que incluso el toque más ligero se sienta como un relámpago de dolor. Toques eléctricos. Esta condición fue originalmente llamada tic doloroso por el médico francés Nicolas André en 1756. Quien estudiaba formas quirúrgicas de ayudar a los pacientes que experimentaban dolor intenso y espasmos faciales. Al escuchar a los pacientes e investigar quirúrgicamente, dedujo que una especie de presión o daño en los nervios faciales era la causa de este tic doloroso. Sus tratamientos, sin embargo, eran bastante extremos según los estándares modernos, ya que implicaban abrir una herida en la cara y evitar que sanara, con el fin de que el nervio no se volviera a comprimir. Hoy en día, los tratamientos para la neuralgia del trigémino son mucho más avanzados. Incluyen cirugías para reducir la presión sobre el nervio o medicamentos que pueden reducir la cantidad de señales que el nervio trigémino envía, incluidas las señales de los nociceptores. Estos tratamientos no siempre pueden hacer que el dolor desaparezca por completo, pero sí pueden hacer que sea un poco más fácil sentir el aire en el rostro o dar un mordisco a un dulce. Ahora pasemos a un grupo de trastornos extremadamente dolorosos llamados esófago hipercontráctil, que pueden afectar tu capacidad para tragar alimentos. Si el nombre no te suena familiar, quizás hayas oído los términos esófago cascanueces o esófago martillo neumático. Nombres coloquiales para describir estas contracciones musculares inusualmente fuertes a lo largo del esófago, que va desde tu garganta hasta tu estómago. No estamos completamente seguros de qué causa este tipo de contracción extrema, pero se cree que tiene que ver con los nervios, las fibras musculares o los neurotransmisores que les ayudan a comunicarse entre sí. El dolor severo en el pecho que acompaña estas contracciones incontrolables puede sentirse como una presión intensa, y el dolor puede irradiarse hacia el cuello, el brazo o la espalda. Puede confundirse con un ataque al corazón o venir acompañado de una acidez intensa. Para diagnosticar estas condiciones, los médicos pueden usar una técnica llamada manometría esofágica, que consiste en introducir un tubo delgado en la garganta que se aprieta por tus músculos y registra la presión. Los médicos también se dieron cuenta de que había personas cuyo proceso de deglución era incluso más extremo y doloroso que el esófago cascanueces, a veces con espasmos intensos. Por eso, alrededor de 2012, acuñaron el término esófago martillo neumático como el rey de este grupo de trastornos. Para tratar este tipo de dolor, solemos intentar reducir la intensidad de estas contracciones bloqueando parte de la actividad muscular mediante medicamentos o incluso inyecciones de Botox. Sigamos hablando de nervios, porque el daño a los nervios puede ocurrir en cualquier parte de tu cuerpo, y cuando ocurre puede ser extremadamente desagradable. Esa es la raíz del problema del síndrome de dolor regional complejo, o CRPS. El síntoma principal del CRPS es una cantidad desproporcionada de dolor que puede desencadenarse por casi cualquier cosa, desde usar una prenda que irrite la piel hasta simplemente intentar mover el cuerpo. Además, una extremidad con este dolor puede hincharse, volverse inusualmente sudorosa, presentar crecimiento inusual de cabello, perder masa muscular o densidad ósea, cambiar de color o incluso empezar a parecer tejido cicatricial, ya que los nervios ayudan a controlar todos estos procesos y más. Se ha documentado la existencia de condiciones similares al CRPS durante cientos de años, aunque no siempre se usaba este término exacto. En 1813, por ejemplo, un cirujano británico describió a un soldado herido por una bala en el brazo que aparentemente había sanado, pero que sufría un dolor de naturaleza ardiente. O en 1864, un médico de la guerra civil estadounidense llamado Silas Weir Mitchell describió a soldados que sufrían un dolor ardiente crónico después de que sus heridas de bala parecían haber sanado. A esta condición la llamó causalgia.
Finalmente, adoptamos el término síndrome de dolor regional complejo y dos diagnósticos principales. El CRPS tipo 2 es más directo, ya que resulta de un daño nervioso, como una cirugía o las heridas de bala en los estudios históricos. Pero también existe el tipo 1, que surge después de una enfermedad o lesión, incluso si los nervios no fueron dañados directamente, posiblemente debido a que el sistema inmunológico hace algo inusual al sanar, y los nociceptores se vuelven extremadamente sensibles en el proceso. Lamentablemente, debido a que no comprendemos completamente las causas que lo provocan, es difícil tratarlo, más allá de intentar reducir el dolor con medicamentos y fisioterapia. Silas Weir Mitchell se mantuvo ocupado estudiando el daño a los nervios y escribió sobre nuestra quinta condición en un artículo de 1878. La eritromelalgia provoca un dolor extremo, ardiente y un enrojecimiento brillante en las extremidades de los pacientes, como las manos y los pies. Esta condición también se conoce como el síndrome del hombre en llamas, un nombre que ya nos da una idea de la intensidad de sus síntomas. Un episodio puede desencadenarse por cualquier cosa que acelere tu circulación o te haga sentir calor, desde hacer ejercicio hasta comer comida picante. Un paciente describió estos episodios como si estuviera poniendo su mano en una estufa caliente, o como caminar sobre brasas. Las causas de la eritromelalgia aún son un poco misteriosas, pero creemos que algunos pacientes tienen una mutación en una proteína llamada canal de sodio dependiente de voltaje, específicamente uno llamado NaV1.7. Los canales de sodio en general ayudan a las células nerviosas a comunicarse entre sí, y creemos que los canales NaV1.7 son particularmente importantes en los nociceptores y en la percepción del dolor. En los pacientes con el síndrome del hombre en llamas, observamos formas hiperactivas de NaV1.7, lo que significa que sus nervios envían señales más de lo normal, haciendo que el cerebro grite ¡ay!, incluso cuando no hay ninguna sensación que cause daño. Para tratar la eritromelalgia, se les dan a los pacientes medicamentos que pueden adormecer o reducir el dolor de alguna manera al interferir con la señalización nerviosa. Y aunque algunas personas intentan usar baños de hielo para contrarrestar la sensación de ardor, eso puede ser peligroso porque podrían dañar su piel aún más con el frío. Así que, en cierto modo, es una situación sin salida. Estas 5 condiciones extremadamente dolorosas dependen de que los investigadores y otros profesionales crean a los pacientes cuando dicen que algo les duele. Como el dolor es subjetivo, tenemos que confiar en las personas que lo están experimentando. Muchas de estas condiciones dolorosas también son raras, y menos pacientes significa menos oportunidades de estudiarlas y encontrar tratamientos que funcionen, o para que estos pacientes encuentren una comunidad con otras personas que comprendan lo que están pasando. Así que, como en todo en la ciencia, el trabajo continúa, y cualquier cosa que podamos hacer para desmitificar cómo funciona el dolor y cómo puede fallar el sistema nervioso, probablemente también reducirá el sufrimiento de estas personas.